Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual les voy a mostrar cuál es la técnica que aplico yo para realizar retoque de producto. Esta es una técnica la cual va a iniciar entonces con un revelado desde Lightroom. Posteriormente a eso la vamos a llevar hasta Photoshop y en Photoshop vamos a hacer un retoque en el cual básicamente lo que hacemos es una separación por frecuencias y empezamos a aplicar una serie de desenfoques, de técnicas de desenfoque para poder organizar un producto. Entonces, en este caso, vamos a empezar con este tema, cuando son, por ejemplo, lentes, qué tipo de retoque se debe hacer. Entonces, como podemos observar en esta fotografía, vamos a tener una serie de elementos que debemos de empezar a trabajar, como es, por ejemplo, el fondo, ¿sí? Como es, por ejemplo, las tiras de nylon que se utilizaron para sostener las gafas en esta posición, empezar a eliminar ciertos reflejos que tiene la fotografía y ciertos detalles que tiene el marco, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo primero que vamos a hacer es aplicar unos ajustes de revelado desde Lightroom, en el cual simplemente vamos a dar clic en correcciones de lente y en correcciones de lente vamos a activar, quitar la aberración cromática y activar las correcciones de perfil. Me activa estas opciones, ¿sí? Donde me empieza a indicar entonces cuál es el perfil de lente de la cámara, el modelo. Y por lo general, pues dependiendo de la fotografía, nos empieza a generar ya ciertos cambios de ángulo o ciertos cambios en los tonos de color. Como podemos observar, en este caso esta fotografía no se afectó, pero siempre activo pues estas dos opciones primero que todo. Ya posteriormente a eso me voy para calibración. Y en calibración lo que hago es incrementar la saturación del canal azul al 100%, lo que va a generar entonces que logremos recuperar cierta información de la fotografía que estaba perdida inicialmente. Sin embargo, al aumentar la saturación del canal azul en toda la fotografía, notamos cómo, por ejemplo, en esta zona del fondo y en esta zona de los lentes, se puso de color azul. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a disminuir la tonalidad de color azul. Ya esto lo hicimos para recuperar detalle. Vamos a ir entonces a HSL o tono, saturación y luminosidad. Vamos a buscar entonces la saturación del canal azul y la vamos a disminuir entre un 30 y un 40% aproximadamente. ¿Sí? Digamos que más o menos ahí, ¿cierto? Sería como el tono de color. Miremos que volvió a recuperar su tonalidad original. Y ya una vez teniendo esto, entonces, esas dos aplicaciones o esos dos pasos que acabamos de desarrollar, lo que vamos a hacer es que nos vamos a llevar la fotografía para Photoshop. Entonces, ¿qué hago? Simplemente me paro sobre la miniatura de la fotografía, le doy clic derecho, busco la opción editar en y le voy a dar clic en editar en Photoshop. Esperamos entonces a que cargue la imagen. Y una vez entonces, estando en Photoshop, lo que vamos a empezar a aplicar es nuestra separación por frecuencias. Entonces, lo que hacemos es duplicar la capa dos veces, denominamos esta capa como color, renombramos esta capa, le ponemos textura, me ubico sobre esta capa y voy a ir entonces a filtro, desenfocar, voy a aplicar entonces en este caso un desenfoque de superficie. En este caso, cuando vamos a aplicar el desenfoque de superficie, debemos de tener en cuenta entonces que los valores que vamos a implementar son entonces el radio lo podemos subir bastante, ¿sí? Y lo que es el umbral si lo vamos a dejar bajito. ¿Qué es lo que me genera el desenfoque de superficie? Empieza a aplanar un poco la tonalidad de los colores, pero no me desenfoca los bordes, a diferencia, por ejemplo, de un desenfoque gaussiano. Digamos que para esta fotografía puedo utilizar más o menos un valor de 50 píxeles de radio, ¿sí? Voy a empezar a aumentar el umbral. Aquí ya, por ejemplo, se empezó a desenfocar el borde de la fotografía, o los bordes del producto. Entonces lo voy a ir disminuyendo, ¿sí? Hasta que vuelva a recuperar esa información y le doy clic en aceptar.
Una vez aplicado entonces el desenfoque de superficie, vamos a activar la capa textura y vamos a ir entonces a imagen, vamos a buscar la opción aplicar imagen y aquí lo que debemos hacer es seleccionar entonces la opción color. Posteriormente a eso, en el modo de fusión vamos a buscar la opción restar y vamos a colocar estos valores: opacidad 100, escalados, desplazamiento 128. Damos clic en aceptar y después de darle clic en aceptar vamos a ir a los modos de fusión de la capa y lo vamos a cambiar por luz lineal. Aquí entonces básicamente lo que hicimos fue separar el color de la textura, ¿cierto? Entonces por eso la textura se va a ver en este gris cuando yo apago las otras capas y sobre esta capa únicamente vamos a trabajar lo que es la parte de color. Cuando prendemos ambas capas, inmediatamente entonces se va a ver la fotografía como la teníamos originalmente, la trajimos desde el Lightroom. A partir de aquí entonces lo que vamos a empezar a trabajar es los trazados. Bien, entonces vamos a abrir nuestro panel de trazados, vamos a coger la herramienta pluma, vamos a verificar que aquí en la parte superior se encuentra en opción trazado y lo que vamos a hacer es a generar los trazados por cada uno de los elementos que va a tener nuestro producto. En este caso sería hacer entonces la silueta y posteriormente a eso hacer entonces la selección de los lentes. ¿Listo? Entonces simplemente empezamos con la herramienta pluma, nos acercamos, aquí sí vamos a necesitar un buen zoom y vamos a empezar entonces a realizar nuestro trazado. Entonces, una vez que tenemos realizados los trazos, ¿sí? Miren que aquí en este caso yo hice el trazado del marco y el trazado de los lentes. ¿Para qué? Para que yo pueda cargar las selecciones y pueda trabajar dentro de ese elemento sin que me afecte el resto. En este caso entonces lo primero que vamos a empezar a hacer es trabajar sobre la capa de color. Listo, digamos que vamos a empezar entonces a trabajar sobre los lentes. Entonces, ¿qué hago? Presiono control y clic, ¿sí? Me paro sobre el trazado de los lentes, presiono control y clic para cargar la selección y aquí entonces voy a empezar a trabajar. Incluso yo podría duplicar, ¿sí? Con control J, empezar a extraer estos elementos por aparte para no empezar a afectar entonces la capacidad del equipo y que se empiece a poner lento aplicando efectos sobre toda una zona completa, ¿cierto? Entonces, en este caso, digamos que antes de eso, lo que voy a hacer es empezar a trabajar con la herramienta pincel corrector y pincel corrector puntual sobre los elementos más grandes que tiene esta fotografía. Entonces, por ejemplo, en este caso, voy a coger, voy a cambiar el tamaño del pincel y voy a empezar entonces a eliminar pincel corrector puntual. Voy a empezar entonces a eliminar estas manchitas que nos aparecen por acá. ¿Sí? Siempre vamos a coger y vamos a eliminar las manchas o los elementos más grandes que empecemos a encontrar acá. Entonces, vamos a limpiar. Recordemos que aquí estamos trabajando sobre la capa de color. Por lo tanto, después entonces nos va a tocar hacer algo muy similar dentro de la capa de textura. Listo, entonces una vez que hayamos finalizado esta parte, vamos entonces a empezar a eliminar este reflejo que tenemos acá. Para eliminar ese reflejo entonces lo que hacemos es que vamos a crear una capa nueva, ¿sí? Vamos a coger la herramienta tampón de clonación, le vamos a dar clic acá en actual e inferior, vamos a coger un buen tamaño de pincel y vamos a empezar entonces
a clonar sobre la zona que necesitamos, ¿sí? Para eliminar ese reflejo raro que se ve ahí. Posteriormente a eso, entonces, una vez que hayamos hecho la eliminación de ese reflejo, vamos a coger entonces y vamos a fusionar estas dos capas. Les quito la selección primero con control D. Para fusionar estas dos capas simplemente presiono Shift Control Alt E. ¿Sí? Voy a volver a cargar entonces la selección del trazado, perdón, la selección del lente. Y para aplanar un poquitico más ese tono de color, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir entonces para un filtro, vamos a buscar la opción de ruido y vamos a darle clic en polvo y rascaduras. Entonces, la opción de polvo y rascaduras básicamente es para terminar de aplanar un poco más ese tono de color, ¿sí? Que se desaparezcan esos punticos. Entonces aquí básicamente lo que vamos a hacer, por ejemplo, estas manchitas que se veían acá, ¿sí? Vamos a empezar entonces a subir el radio levemente, ¿sí? Hasta que logremos desaparecer esas manchitas, ¿sí? Por ejemplo, en esta fotografía podría ser más o menos unos 6-7 puntos aproximadamente. Y el umbral básicamente es para recuperarle un poco la textura, ¿cierto? Entonces obviamente si yo lo subo mucho pues van a volver a aparecer esas manchitas, entonces también tengo que empezar a subir de a poquitos, ¿sí? Más o menos unos 2-3 puntos de umbral. Le vamos a dar clic en aceptar. Presionamos control D, ¿sí? Y así es como nos empieza a quedar. Vuelve y aparece el reflejo, pero es ¿por qué? Porque todavía sobre la capa textura no hemos hecho la corrección. Pero miren cómo empieza entonces a quedar más o menos la capa, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer acá entonces en este caso? Porque obviamente al prender la capa textura, este logo que había acá se ve bastante extraño. Entonces simplemente lo que hago es que me ubico sobre la capa donde estoy trabajando el color, presiono presiono Alt y clic sobre la capa de máscara para añadir una máscara, listo. Y con el pincel de color blanco voy a empezar entonces a recuperar esa textura, ¿cierto? Entonces empiezo a pasar por acá, ya en este caso no lo voy a pasar sobre el logotipo de Ray-Ban, ¿sí? Únicamente lo voy a aplicar como por las zonas donde posiblemente teníamos algunas manchas. ¿Sí? Por ejemplo, acá en esta zona, donde se veía como este reflejo, lo voy a disminuir. Lo mismo acá entonces. Vuelvo y cambio entonces a pincel blanco con Shift X. Cojo un pincel mucho más delgado y recupero entonces esta zona de acá. Miremos que ya cuando prendo la capa textura, el Ray-Ban no se ve raro. ¿Listo? Entonces muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo con el trazado del marco. ¿Qué voy a hacer entonces? Control y clic sobre el trazado del marco. Y como no quiero que me afecte en ningún momento los lentes, presiono Control Alt y clic sobre el trazado de los lentes. ¿Qué es lo que hace entonces al presionar Control Alt clic? Él me resta esa selección, ¿sí? Entonces puedo, en este caso, antes de, voy nuevamente a fusionar las capas con Shift Control Alt E, ¿sí? Estas las puedo ir apagando para que no me vayan generando más peso dentro del archivo. Ahora sí, entonces, control y clic sobre la capa, sobre el trazado de marco, control y clic sobre el trazado de lentes, ¿sí? Puedo entonces, en este caso, presionar control J para duplicar y empezar entonces a hacer lo mismo. Voy a venir a filtro, ruido, polvo y rascaduras, ¿sí? Vamos a aumentar acá un poco
para poder ver bien cómo nos aplica el efecto. Polvo y rascaduras. ¿Sí? Y miremos cómo inmediatamente empiezan a desaparecer. Creería entonces que también serían como los mismos valores. Le damos clic en aceptar. ¿Listo? Luego de darle clic en aceptar, entonces simplemente lo que hago es que presiono enmascaro, ¿sí? Y en este caso, pues simplemente con un pincel de color negro voy a empezar a eliminar las zonas donde no quiero que me genere ese efecto. ¿Sí? Únicamente voy a dejar el efecto aplicado como sobre las zonas donde teníamos todas esas imperfecciones, ¿cierto? Entonces, una vez que hayamos aplicado esto, volvemos a fusionar las capas con Shift Control Ale. Bien. Y vamos a empezar entonces a eliminar lo que va a ser entonces todo el nylon que tenemos en el fondo. Entonces, para poder eliminar ese nylon que tenemos en el fondo, primero lo que vamos a hacer es, con el tampón de clonación, vamos a empezar entonces a clonar nuestra textura de fondo. Sí, incluso miren que acá, como necesito trabajar sobre el fondo sin tocar las gafas, voy para los trazados, control clic sobre la selección del marco y luego presiono shift control y para invertir esa selección. De esa manera, cuando yo trabaje sobre el fondo, en ningún momento se me va a ver afectada la imagen o el producto. Bien, entonces eliminamos esa parte del fondo y notemos que acá abajo hay como una textura también, que esa la podemos observar es desde acá cuando prendemos la capa de textura. Listo, pero entonces eso lo vamos a corregir ahora más tarde. Bien, ahora voy a empezar a trabajar precisamente sobre la capa de textura, en la cual aquí sí le voy a decir al tampón de clonación que me trabaje únicamente sobre la capa actual. Y voy a hacer lo mismo entonces sobre los lentes. Bien, así empieza entonces a quedar. Listo, ya posteriormente a eso entonces tengo que empezar a corregir texturas. Lo mismo entonces voy a coger con la herramienta pincel corrector puntual y voy a empezar entonces a eliminar todas estas manchitas que tenemos por acá. ¿Sí? Igual también podríamos aplicar lo mismo, el mismo efecto que hicimos ahora. Coger entonces y decirle a esto, aplícame acá por ejemplo un filtro de ruido, polvo y rascaduras. Donde voy a empezar a incrementar más el radio, más o menos unos 12 puntos. Aquí sí lo voy a dejar en 3. ¿Sí? Notemos por acá las opciones, más o menos ahí, ¿sí? Que hayan desaparecido bien como todos esos detalles.
Entonces se aplica y posteriormente a eso entonces lo que vamos a hacer es continuar trabajando con nuestro pincel corrector puntual. Bien, entonces, una vez que hayamos finalizado el proceso con los lentes, vamos a hacer lo mismo entonces con el marco. Entonces volvemos, vamos a fusionar todas las capas, en este caso con Shift Control A. Vamos a cargar entonces la selección del marco, vamos a restar la selección de los lentes, presionamos entonces Control J, vamos entonces nuevamente a nuestro efecto de polvo y rascaduras, ¿sí? Le damos clic en aceptar y posteriormente a eso entonces lo que hacemos es enmascarar. Entonces presionamos al y clic y luego simplemente con el pincel de color blanco vamos a empezar a recuperar un poco de información acá y posteriormente a eso entonces fusiono todas las capas de nuevo para trabajar específicamente sobre esta zona donde tenemos el nylon atravesado. Bien, entonces cargo la selección del marco, cojo el tampón de clonación y con el tampón de clonación entonces voy a empezar a corregir esa zona. Un tampón de clonación muy pequeño, con una dureza bastante alta. Bien, y vamos haciendo entonces este tipo de correcciones. Listo. Digamos que ahí ya hemos finalizado con el producto. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar sobre el fondo. Para eso, entonces, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar todo el marco, voy a presionar Control J, ¿sí? Y posteriormente a eso, entonces, lo que voy a hacer es que voy a intentar aplanar el fondo. Para esto hay varias formas, debemos ensayar varias formas, darle como una textura pareja al fondo. Yo lo que voy a hacer es que entonces voy a seleccionar a partir de acá y le voy a presionar sobre la capa anterior, Shift F5, le voy a decir que me lo rellene según el contenido y vamos a esperar a ver qué sucede, a ver cómo nos queda. Si de pronto con este tipo de estrategia no funciona, entonces tocaría empezar a buscar otras fórmulas para corregir el fondo, como por ejemplo aplicar tampón de clonación en la parte inferior para intentar emparejar un poco el fondo. Pero normalmente lo que hace esta herramienta es que me selecciona píxeles de la zona que no está seleccionada, que no está dentro de la selección, y los clona dentro de la zona que sí tiene otro tipo de píxeles. Por eso lo que hicimos fue duplicar las gafas y sacarlas, ¿cierto?, en una capa aparte. Entonces, este efecto, digamos que dependiendo la capacidad del computador y la fotografía, se demora bastante. Entonces, vamos a esperar a que él haga el efecto. Entonces, una vez que aplicamos el rellenar contenido, ¿sí? Digamos que él organiza el fondo, ¿sí? Ya tendríamos como que empezar a cuadrar ciertos detalles que los podemos cuadrar con el tampón de clonación, como por ejemplo estas zonitas de por acá.
¿sí? Pero notemos cómo él organizó el fondo. Ya aquí simplemente lo que voy a hacer es, puedo entonces activar la capa de las gafas, le activo la máscara, y con un pincel de color negro entonces con bordes difuminados voy a empezar a organizar el tema del reflejo, ¿sí? Todo este borde negro que nos quedó por acá. Nos vamos a acercar, vamos a seleccionar la herramienta pincel y vamos entonces a enmascarar las zonas que no necesitamos. Ahora, incluso ese reflejo yo también lo podría crear con la parte que ya tengo retocada de la fotografía. ¿De qué manera? Yo podría generar ese reflejo de la siguiente manera. Lo voy a eliminar. Inclusive, voy a hacer lo siguiente. Voy a eliminar esta máscara. Cargo el marco de las gafas. Invierto la selección. Le voy a dar suprimir para eliminar todo ese pedazo de ahí abajo que teníamos. Y lo que voy a hacer entonces es que voy a duplicar. Voy a hacer una selección. Entonces, de nuevo, hago la selección, la duplico con control J, voy a presionar control T, clic derecho y le voy a decir voltear vertical. La vamos a ubicar entonces en el punto que necesitamos. ¿Sí? Vamos a mirar más o menos en la original cómo se veía el reflejo. ¿Sí? Lo acomodamos, vamos a hacer lo mismo entonces con la otra pata. Presionamos control J, luego control T, vamos a dar clic derecho, voltear vertical, lo ubicamos. Sí, falta que fuera un poco más extensa la selección. Control J, luego entonces presionamos control T, voltear vertical, lo ubicamos. ¿Sí? Ya con las flechitas del teclado voy acomodando la posición. Bien. Voy a unir estas dos capas, seleccionándolas y presionando control E, y voy a generar una máscara. Pero entonces, para poder difuminar ese brillo, voy a coger la herramienta degradado, voy a seleccionar un degradado de blanco a negro y voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un clic sostenido para empezar a difuminar un poco ese brillo. Bien. Listo. Posteriormente a eso, entonces me puedo ubicar sobre el fondo y digamos que sobre el fondo puedo aplicar una capa de ajustes, por ejemplo, de tono y saturación.
para cambiar un poco el tono de color del fondo. ¿Sí? Un tono de color que salga más. Hagamos, por ejemplo, algo por acá. Voy a disminuir un poco la saturación. Y para finalizar, entonces, presionamos Shift Control Ale. Bien. Simplemente lo que voy a hacer es que voy a coger todas estas capas intermedias, las voy a apagar. Incluso a partir de aquí podríamos eliminar una cantidad de capas que no necesitamos. Y voy a hacer entonces la comparación del antes y el después de la fotografía. Dejo la capa fondo activada y hago la comparación del antes y el después. ¿Listo? Eso es todo entonces en este video tutorial de retoque de producto. Espero que les haya gustado, que les sirva bastante. Nos vemos en una próxima ocasión.